Hola a todos, con un grupo de compañeros les vamos a presentar el texto argumentativo. Hay que recordar que el texto argumentativo es un discurso escrito que tiene como objetivo convencer a los lectores de un punto de vista determinado. Esto se consigue a través de una serie de argumentos coherentes que sustentan la idea. En líneas generales se puede establecer que los textos argumentativos buscan persuadir a los receptores para que estos piensen o actúen de determinada manera. Estos textos son muy comunes y los podemos encontrar en artículos periódicos, científicos, filosóficos y sobre todo publicitarios. Si bien el texto argumentativo tiene como objetivo principal propugnar y sustentar la tesis mediante argumentos y razonamientos, lo que nos propone el autor. Otra característica muy particular que tienen los textos argumentativos es que generalmente no son totalmente argumentativos. Esto puede sonar un poco ilógico. No obstante, su explicación puede ser basada en que vincula tanto la narración como la exposición, siendo la narración lo que nos relata el autor y la exposición lo que trata de informar al receptor o a quienes lo leen o escuchan. Y su finalidad, como podemos ver, es persuadir. En términos generales, es persuadir, es tratar de cambiar lo que opina o, como digamos, en un término muy coloquial, es como endulzarle el oído a quien está escuchando, a quien está leyendo. Se puede decir que las categorías de los textos argumentativos se clasifican de la siguiente manera. Como primero encontramos de acuerdo a la inclinación de sus argumentos. Dentro de ellas encontramos dos, que es argumentos de apoyo y argumentos contrarios. En argumentos de apoyo son aquellos textos que defienden la tesis a partir de reiteraciones. Esto sucede cuando el autor coloca citas o ejemplos de otros autores que están de acuerdo con la idea que él está defendiendo. En argumentos contrarios, estos funcionan de la forma opuesta a la clasificación anterior. En este caso, el autor coloca citas y ejemplos de otros autores que están en contra de lo que el autor desea defender. Por otro lado, encontramos a partir de los hechos probados. Esto se refiere a los datos, estadísticas o porcentajes obtenidos después de realizar un estudio. Esta clasificación es muy usada en los textos argumentativos, ya que se trata de información objetiva que suele convencer de forma eficaz al lector. Un ejemplo para esto se puede decir que se hizo una encuesta en la Universidad de los Andes y el 70% de los estudiantes afirmaron que eran adictos a las redes sociales. Por otro lado, también encontramos los argumentos de autoridad. Esta también es una de las clasificaciones más usadas en los textos argumentativos. Esta consiste en usar citas u opiniones de instituciones o personas notables para dar credibilidad a la opinión que se está defendiendo. Otra de las maneras en las que podemos clasificar las categorías de un texto argumentativo es de acuerdo a la funcionalidad de los argumentos. Argumentación lógica. Estos son argumentos que están basados en principios básicos de la lógica, tales como la ley de causa y efecto. Estos argumentos siguen la estructura de los silogismos, que consiste en el racionamiento de dos premisas y una conclusión. Les daré un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es mortal. Dentro de las categorías de un texto argumentativo también encontramos argumentos que se basan a partir de los ejemplos. Estos se fundamentan en defender tesis o preposiciones de diferentes autores. Por ejemplo, si un autor desea convencer a los lectores del daño que causa el cigarrillo en los pulmones, puede ejemplificar utilizando una imagen de un pulmón donde se aprecien los daños que se originaron como consecuencia de fumar. Tenemos el tema de la expresión oral de forma argumentativa. Esta tenemos tres ocasiones: el debate, la exposición oral y el discurso argumentativo. En la exposición oral tenemos una estructura general que está dada por introducción, en el que se expone la tesis, el cuerpo, que va a ser el desarrollo o los argumentos de tal tesis, y las conclusiones. La exposición argumentativa es muy importante, ya que se utiliza en cualquier entorno, ya sea académico, profesional o también cuando alguien desarrolla un producto y quiere vender una idea. En esta, además de conocer su estructura, el orador o coach debe tener en cuenta el tipo de público que va a tener para sí mismo, qué tipo de lenguaje va a emplear. Tenemos el debate, que este es un espacio que genera la discusión o apelación de temas polémicos, del cual surgen varios puntos de vista. En este se presentan dos bandos, a favor o en contra. Ambas partes van a estar reguladas por el moderador, quien va a dirigir el debate, les va a dar la palabra y al final va a abrir un espacio en el que se van a hacer preguntas con las cuales el público va a decidir por cuál parte se va a quedar, si a favor o en contra. Listo, continuamos con la expresión formal argumentativa.
Una expresión formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados al conjunto de los símbolos primitivos. Los llaman alfabeto o vocabulario del lenguaje, y al conjunto de las reglas se lo llama la gramática formal o sintaxis. Listo, en una expresión formal un argumento se define como una secuencia ordenada de las fórmulas, donde la última es designada como la conclusión y las demás como premisas, y donde cada fórmula es derivada de dos o más precedentes por medio de una regla indiferencial bien definida. Listo, la estructura de una expresión o discurso argumentativo se propone analizar un texto en relación a la organización dada la argumentación, es decir, las partes que la constituye son la tesis, la exposición, los hechos, las bases, la garantía y el respaldo. Ahora vamos a ver la tesis. Es la idea defendida por alguien en relación con un tema polémico. Ahora continuamos con la base. Constituye el primer argumento para defender la tesis. Ahora continuamos con la garantía. La garantía constituye el anexo que permite vincular la tesis. Y por último, el respaldo. Son las citas, ejemplos y comparaciones para sustentar el argumento que llevan a cabo. Los conectores en la expresión y textos argumentativos. Para empezar, ante todo, el tema que presentamos para comenzar. Para añadir nuevas ideas que usamos, asimismo, del mismo modo, en diferentes palabras. Para insertar ejemplos, por ejemplo, particularmente, de hecho. La expresión argumentativa se define como un conjunto de premisas seguidas por una conclusión. Un argumento puede ser sólido o puede ser persuasivo de alguna u otra manera. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido o persuasivo para ser un argumento. He aquí algunos ejemplos de argumentos deductivamente válidos. Si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto es de día. Si no es martes, entonces es lunes. No es martes, por lo tanto es lunes. Los planetas giran alrededor del Sol. Marte es un planeta, por lo tanto, Marte gira alrededor del Sol. También, para que un argumento sea deductivamente válido, no es necesario que las premisas o la conclusión sean verdaderas. Solo se requiere que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas. La lógica formal exige únicamente una relación condicional entre las premisas y la conclusión. Esto quiere decir que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo será. O alternativamente, que la conclusión sea deducible de las premisas conforme a las reglas de un sistema lógico. Si un argumento, además de ser válido, tiene premisas verdaderas, entonces se dice que es sólido. En una expresión formal, en un argumento se define como una consecuencia ordenada de las fórmulas, donde las últimas es designada como la conclusión y las demás como las premisas, por medio de una regla de indiferencia bien definida. Así, una demostración de un discurso usualmente es formulable como la secuencia que lo constituye un argumento. Bueno, aquí algunos conectores para discursos y escritos argumentativos. En primer lugar, en segundo, en tercero, otro, ante todo, fundamentalmente, lo más importante, después, por fin, es importante, primero, segundo, tercero. Para empezar, finalmente, mientras, por último, y sobre todo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.